enferma y se muere. El día que la persona se muere, no se muere todo. Se muere el cuerpo físico, pero la misma energía que ya se ve antes del nacimiento, se queda después de la muerte. El aura. Hace poco mencioné la película de Sexto Sentido. Me imagino que muchos de ustedes la conocen. Es de un niño que ve fantasmas. Ahora, ¿qué son fantasmas? Si lo analizamos desde este punto de vista, nos damos cuenta que un fantasma no es nada más que un ser humano sin cuerpo físico, mejor dicho, el aura sin cuerpo físico. Aquí, en este dibujo, vemos el cuerpo y alrededor del cuerpo vemos el aura. Así más o menos se ve el aura. Después les voy a mostrar una fotografía del aura. Eso es bien interesante porque desde el año 1936 hay una cámara, la cámara Kirlian, que puede sacar fotos del aura. La cámara, como toda en la tecnología, se desarrolló y lo último que yo vi era una cámara filmadora que puede filmar el aura. Eso es más impresionante todavía porque uno se siente, tiene una cámara enfrente suyo y tiene así como una tabla donde pone su mano que mide el campo energético de la persona. Después hay una pantalla tipo televisión y uno se puede ver en esta televisión y ve los colores alrededor del cuerpo físico. Ahora, lo que yo he hecho en este experimento es que cambié mis pensamientos. Pensé en algo muy positivo, después cambié a pensar en algo muy negativo y lo interesante fue ver cómo el campo energético, el aura en la pantalla se cambió realmente. Eso siempre menciono porque me parece importante saber que hoy en día ya hay posibilidades tecnológicas de comprobar la existencia de una energía, lo que lo hace un poco difícil a los escépticos que no quieren creer en nada de eso. Comparando los escépticos de hoy en día con lo que era hace 15 años o 20 años, tenemos que decir que gracias a Dios ya son muy pocos. Hace 15 años me junté con un grupo de gente conocida, desconocida en un restaurante y empecé a hablar del aura. Me creyeron muchos como locos y los que dijeron que eso es una mentira, es charlatán, es mentira, eran en la mayoría. Hoy en día los que son tan negantes de este tema, yo los llamo los dinosaurios porque es una especie muriéndose y desapareciendo, son muy pocos. Bueno, volvemos al aura. Otra historia interesante les quiero contar en respecto a la cámara Kirlian. En el 2000, yo me fui de Bolivia en el 2006, me mudé a Nueva York, por una invitación. Y bueno, después de 12 años en Bolivia, en Nueva York, me aburrí y me fui a Medio Oriente, que me pareció más interesante. Y viví un par de meses en Teherán, en Irán. Tenía un apartamento en el norte de Irán. Igual di charlas sobre todo lo que es el aura, la espiritualidad, la meditación y todo eso. Cuando de repente vino un doctor de una clínica en Teherán, en el norte de Teherán, contándome que ellos implementan la cámara Kirlian, pero una versión moderna, dentro de su tratamiento con los pacientes. Porque ellos vieron que con esta cámara, trabajando holísticamente, no solamente con el cuerpo físico, sino también con el cuerpo energético, se puede entender el ser humano mejor. No solamente que se puede entender el ser humano mejor, sino se dieron cuenta que a través de la cámara Kirlian, que puede sacar fotos del campo energético,
y algunas veces descubrir síntomas o enfermedades que se están por manifestar, pero no se manifestaron físicamente, que se pueden prevenir problemas mayores o ya trabajar con una enfermedad antes de que se manifiesta físicamente. En la misma charla tenía una terapeuta que igual me contó en Teherán que ella trabaja con la cámara Kirlian con sus pacientes en terapias psicológicas, porque a un lado así tiene el testimonio del paciente de su problema y al mismo tiempo trabaja con la cámara Kirlian para ver el campo energético de la persona y así descubrir más problemas, dificultades, bloqueos de la persona que le facilita mucho la terapia. Bueno, entonces el ser humano, volviendo al tema de la muerte. Ahora cuando la persona se muere, el cuerpo de adentro se cae, pero lo que sigue parado es el aura, el campo energético. Dejando el cuerpo atrás, el fantasma o el aura se va, sigue su camino y deja el cuerpo. Y tenía en la India en el 2002 o 2003 tenía una experiencia muy impresionante en respecto a esto, porque estuve, entre comillas, tenía la posibilidad o la oportunidad de ver un accidente donde lastimosamente murió uno de los pasajeros involucrados en el accidente y pude ver la persona muriéndose enfrente mío, que es obviamente una tragedia y fue muy triste, pero desde el punto de vista psíquico fue casi como una experiencia única, porque pude ver cómo el alma, la energía del cuerpo del ser se levantó. Al inicio fue como una nube que se levantó del cuerpo físico y se alejó del cuerpo, cuando después de un tiempo volvió ya como ser de luz, mirando al cuerpo, dando la vuelta y después desapareciendo. El aura como energético, el cuerpo energético, se puede comparar con el cuerpo físico. Hay parecido al cuerpo físico que tiene su anatomía física con los órganos, los huesos y todo eso. Tiene el aura su anatomía. Dentro del aura tenemos puntos energéticos, tenemos líneas energéticas, tenemos órganos energéticos que conocemos como los chakras. Aquí en este dibujo tenemos los 7 chakras principales. Hay más, hay chakras menores, chakras mayores. En este dibujo se concentró el artista nomás en los chakras mayores porque son los más importantes. Yo llamo los chakras los órganos del aura. Una persona que trabaja con el aura, que ve o siente el aura normalmente, puede captar también los chakras. Ahora lo que es importante aquí es que, hablando de todo eso, no es contra ninguna religión o filosofía, sino es un conocimiento, yo diría, global, porque en todo el mundo se habla de la energía, del alma, de colores, de energías, etc. En distintas culturas tiene otros nombres, se conoce con distintos términos, pero la existencia es la misma. Tenía la posibilidad de dar charlas sobre el tema del aura en muchos países cristianos, obviamente, en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos. Los 4 años en Latinoamérica tenía la posibilidad de presentar mi trabajo en países como Irak, Afganistán, Siria, Yemen, Israel, culturas musulmanes, culturas judíos y cristianos obviamente, y todos abiertos al tema. En ninguno de los países encontré
dentro de una inteligencia común una persona que realmente se puso en contra de eso. Porque en realidad ninguna religión, eso es contra ninguna religión, ni contra ninguna filosofía, sino simplemente un complemento a un conocimiento que existe. Hay mucha gente que todavía tiene un poco de miedo o inseguridad si se empieza a abrir a ese tipo de temas, porque piensa que eso sea contra su religión, o que Dios no está feliz con ellos, o quien sea su líder religioso. Pero si lo estudiamos un poco más profundo nos damos cuenta que no es así. Volviendo al tema de los chakras, hay 7 chakras básicos. Para darles una breve idea, quiero decirles lo que significa cada uno. El primero, por ejemplo, que es aquí abajo, se empieza a contar de abajo y se va hacia arriba. El primero aquí abajo representa la tierra, lo físico, el trabajo, el dinero, la salud. El segundo, que es un poco más abajo del ombligo, es la sexualidad. El tercero, que se encuentra aquí en el plexo solar, es la autoestima y confianza. El cuarto, que es el corazón, es todo lo que son emociones, que es el amor, la comprensión.